Hola, bienvenido o bienvenida a este vídeo en el que, usando GeoGebra, vamos a explicar qué es el movimiento armónico simple. Bien, el movimiento armónico simple se define, en principio, su primera definición sería la proyección de un movimiento circular y uniforme sobre uno de sus diámetros. Bien, evidentemente, ¿qué entendemos por un movimiento circular y uniforme? Pues un movimiento circular y uniforme es el que describe una partícula sobre una circunferencia a velocidad constante. Cuidado, porque a veces tenemos la tendencia de pensar que en ese tipo de movimientos no existe aceleración, lo cual es falso. Es cierto que no existe aceleración tangencial, puesto que, como estáis comprobando, esa partícula constantemente se mueve a la misma velocidad. Es decir, el módulo del vector velocidad de esa partícula no cambia. No así su dirección y sentido. ¿Y cuál es la componente de la aceleración que se encarga de decirnos cómo cambia el vector velocidad en dirección y sentido? La aceleración normal. Por tanto, chicos, una de las características básicas del movimiento circular y uniforme, como ya todos sabemos, es que en un movimiento circular y uniforme la aceleración tangencial vale 0, pero la aceleración normal es distinta de 0 y constante. Es constante por dos motivos, puesto que, como ya hemos visto, la aceleración normal vale v² entre r, y te acabo de decir que el módulo de esta flecha, el módulo de este vector velocidad permanece constante, y en un movimiento circular la r, el radio de curvatura también es constante. Por eso que me atrevo a afirmar aquí que la aceleración normal permanece constante. Bien, entonces, primera consideración, no nos olvidemos que en los movimientos circulares y uniformes sí que existe aceleración, y es la aceleración normal. ¿Cuál es el parámetro propio? ¿Cuál es el parámetro propio de los movimientos circulares y uniformes? Pues el periodo, tiempo que tardan en dar una vuelta. O la frecuencia, el número de vueltas que da en un segundo. De tal manera que yo les podría pedir que sacaran los móviles ahora mismo y que al pasar por aquí, se me ha ido. Al pasar la partícula por aquí, le dieran al cronómetro y contamos 10 vueltas para que la medida sea más exacta. Contamos 10 vueltas y paramos el cronómetro después de contar 10 vueltas. El resultado que les da el móvil lo dividimos entre 10. Eso sería el periodo de ese movimiento circular y uniforme que estás viendo ahora en tu pantalla. Es muy fácil hallar el periodo de un movimiento circular y uniforme. Bien. El periodo, por tanto, chicos, no nos olvidemos, periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta. Simplemente por decir algo obvio, si decimos que el movimiento de esta partícula es tal que son 30 revoluciones por minuto, dicho de otra forma, 30 vueltas por minuto, y yo te preguntara, pues dime entonces cuál es el periodo, pues es rápido deducir que el periodo sería 2 segundos. Y si te lo preguntase al revés, ¿qué número de vueltas ha dado en un segundo? Hombre, fácil. Si ha necesitado 2 segundos para recorrer toda esta vuelta, han pasado 2 segundos, en un segundo ha dado media vuelta. Esa sería su frecuencia. De hecho, ya sabemos que la frecuencia siempre es la inversa del periodo. Vemos otro caso, por poner otro ejemplo, si te dijese que el movimiento de esa partícula es más rápido y por tanto son 120 revoluciones por minuto, y te preguntase, dime por favor cuál es el periodo, es lógico pensar que si en un minuto da 120 vueltas, en un segundo da 2 vueltas, por tanto el periodo sería medio segundo, justo el caso contrario. Es decir, que ha necesitado solamente medio segundo para completar una vuelta, por tanto la frecuencia sería 2 vueltas por segundo. Ya sabemos además también que
a vueltas por segundo se le llama hercios. Por eso diremos que la frecuencia de ese movimiento es de 2 hercios. Bien, otro detalle importante es que aquí cabe hablar de de la velocidad angular. De la misma forma que se define la velocidad lineal en una definición muy burda como espacio entre tiempo, ya sabemos que la velocidad lineal es la derivada del espacio respecto al tiempo, o mejor aún, la derivada del vector de posición respecto del tiempo, pero en una definición muy burda, fíjense, inicialmente esa pelotita estaba aquí. Yo he dejado pasar un tiempo t y la pelotita ya no está aquí, sino que está aquí arriba. Luego, en ese tiempo t implica que ha descrito un ángulo θ. Pues bien, de la misma forma que, tal y como estaba diciendo, se define que velocidad es espacio entre tiempo o arco entre tiempo, definiremos velocidad angular como el ángulo entre el tiempo. Como se pueden imaginar y como hemos visto en otros vídeos, la definición formal sería la derivada del ángulo respecto del tiempo. Pero no nos vamos a meter en eso ahora ahí, puesto que como es constante sí que podemos hacer esta igualdad. Bien, la forma más fácil de hacer esto, dejar pasar una vuelta. Chicos, si yo dejo pasar una vuelta, ¿qué ángulo describo? En radianes, por favor. En física siempre trabajamos en radianes. 2pi radianes, muy bien, muchas gracias chicos. 2pi radianes. ¿Qué tiempo ha pasado? Un periodo. 2 segundos en el ejemplo de antes. Ahora un periodo. O lo que es lo mismo, como esto se puede escribir así, como 2pi, la inversa del periodo, y resulta que la inversa del periodo es la frecuencia, llegamos a la conclusión de que la velocidad angular se puede escribir como 2pi entre el periodo, o lo que es lo mismo, 2pi por la frecuencia. Sirva esta breve introducción para recordar los parámetros propios de un movimiento circular y uniforme. Recordemos también, en una definición bastante vulgar, que si esto era el arco y esto era el radio, el ángulo θ se definía ángulo como arco entre radio. Y por tanto, que arco es ángulo por radio. Y fíjate qué cosa más bonita. Si yo divido aquí entre el tiempo y aquí entre el tiempo, ¿qué te va a pasar? Que resulta que espacio entre tiempo, velocidad, ángulo entre tiempo, velocidad angular por el radio. Lo cual es lógico y te está diciendo que cuanto más separado esté la partícula, cuanto más separado esté de la partícula del centro, más velocidad tiene. Muy bien. Vale, entonces chicos, les estaba diciendo que un armónico simple es la proyección de un circular uniforme sobre uno de sus diámetros. Sería hacer lo siguiente. Véanlo. He elegido en este caso el diámetro vertical y estoy viendo la proyección de ese circular uniforme sobre el diámetro vertical. Pero claro, podía haber elegido el horizontal. Da igual, o cualquier otro diámetro. Cualquiera. En todo momento es la proyección. De tal manera que una forma fácil de verlo sería hacer esto. Ahí se ve claramente que efectivamente es su proyección. Fíjense que hay 2 puntos donde coinciden la proyección con el punto, y es cuando paso por los extremos. Justamente al pasar por los extremos. Vamos a quitar ahora el puntito rojo, que es el del movimiento circular, y nos quedamos únicamente con el armónico simple. Vamos a observar un par de cositas. ¿Qué estoy viendo ahora? Estoy viendo un movimiento de voy y vengo, como pasa, por ejemplo, en el caso de un resorte.
en el caso de un resorte, chicos, es claramente un movimiento armónico simple. O como pasa siempre que la desviación no sea mucha, sino poquitita, en el caso de un péndulo. Pues bien, el movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo. Fíjense, es un movimiento rectilíneo que nace de una proyección, pero el movimiento en sí es rectilíneo. ¿Es a velocidad constante? Evidentemente no. Puesto que aquí estáis viendo que de aquí hacia allá se está frenando, la velocidad momentáneamente vale 0, invierte la velocidad, cuando pasa por aquí podrán comprobar que va más rápido, se ve claramente que pasa muy rápido por ahí y está frenando. Por tanto, aunque sea un movimiento rectilíneo, no es a velocidad constante. Y por tanto tendrá aceleración. ¿Y la aceleración de un movimiento armónico simple será constante? Pues como tendremos ocasión de comprobar, tampoco. Muy bien. Como todo movimiento, chicos, ¿qué necesito yo para tener descrito un movimiento? Necesito saber tres cosas. Necesito saber dónde está, qué velocidad tiene y qué aceleración tiene. Vamos a hacer esto. Y para esto me da igual coger el sentido horizontal o en sentido vertical. Ya que he dejado este eje, lo dejo en sentido horizontal y después lo hago con el vertical para que vean que es idéntico. Por tanto, vamos a detener la animación. Voy a dibujar el punto C y me lo voy a llevar por aquí simplemente para que vean aquí. Dibujo la amplitud y dibujo este lado. Muy bien, vamos a ver, chicos. Me interesa decía que para tener un armónico simple perfectamente descrito necesito tres datos: X, V y A. ¿Qué sería X? Esta distancia. Esta distancia es X. La posición en la que estaba ese puntito verde que estaba oscilando en función del tiempo, puesto que va cambiando. Vale, para eso necesito esta distancia. A la máxima distancia que tiene un armónico simple a su punto de equilibrio se le llama amplitud, que como puedes comprobar coincide con el radio de ese movimiento circular. Y recuerda que teníamos aquí el ángulo θ que iba describiendo. Si tienes la amplitud, que es la hipotenusa, y tienes el ángulo, es muy fácil hallar X, puesto que lo único que tienes que hacer es aplicar la definición del coseno del ángulo. Y chicos, ¿qué es coseno del ángulo? Lado que toca entre hipotenusa. Por tanto, X es igual a coseno de θ. Una pregunta, ¿θ es constante? ¿Ese ángulo es constante en un armónico simple? No, va cambiando, lógicamente, lo acabamos de ver. Por tanto, tengo que poner en función del parámetro que va cambiando. ¿Y de qué parámetro depende θ? Del tiempo que va pasando. Hemos visto que a medida que pasa el tiempo, θ va cambiando. ¿Y tengo alguna magnitud física que me relacione el ángulo con el tiempo que va pasando? Sí, la velocidad angular. Acabamos de ver que por eso hice ese recordatorio, que velocidad angular es ángulo entre tiempo. Por tanto, que el ángulo es W por T. Es decir, que aquí puedo escribir que X igual a coseno de W por T. Pues bien, chicos, de los tres parámetros que estoy buscando, ya tengo el primero, la posición. De hecho, si soy correcto, esto está mal escrito. Aquí hay que poner X de T, con un paréntesis, para indicar la dependencia que tiene la posición con el tiempo. Ejemplo, están viendo aquí en este caso que la amplitud es de 4 metros. Y les dije en el ejemplo de antes que la velocidad angular era 120 revoluciones por minuto, por poner un ejemplo. ¿Cuánto vale entonces W? W sería 2π entre el periodo. Y les dije al comienzo del vídeo, en ese caso el periodo era medio segundo.
puesto que si en un minuto da 120 vueltas, necesita medio segundo para dar una vuelta. Por tanto, sería poner aquí 2pi entre un medio. Es decir, que en este caso, W vale 4pi radianes por segundo. Pues chicos, es algo tan sencillo como en este ejemplo decir que la X en función del tiempo es igual, amplitud 4, coseno de 4pi por t. Oye, que tú quieres saber dónde está la partícula para 0,84 segundos. Se llama sustituir. Dices, ¿cuánto vale? ¿Dónde está la partícula para 0,84 segundos? Pues te vienes aquí y pones 4 coseno de 4pi por 0,84. Más o menos tienes que hacerte una idea de por dónde está. Porque fíjate, si te dije que tardaba medio segundo en dar una vuelta, resulta que ya para que pasen 0,84 ha pasado 0,5. 0,5 ya está aquí. 0,75 está aquí. Por tanto, 0,84 estará por aquí abajo. Bien. Detalle súper importante. La calculadora tiene que estar en radianes para hacer este cálculo. Y si hacemos este cálculo y lo pongo en la calculadora, me queda... ¿Cuánto da, chicos, me dijeron? Menos 1,7. Menos 1,7 metros. Es decir, que estaría por aquí, tal y como estaba diciendo, estaría por aquí porque es la proyección y va por aquí. Se va moviendo hacia allá. Fíjate, esto significa que yo después, si quiero hallar la velocidad para 0,84, ya sé algo. Sé que la velocidad me va a salir positiva. Positiva. Por el movimiento que está teniendo. Vale. Entonces, chicos, ya hemos visto que la X cambia, la posición de esa partícula cambia. Y si cambia, hay una magnitud física que me tiene que hablar de ese cambio, que es la velocidad. Y para hallar la velocidad aquí tenemos que derivar. Bien, vamos a derivar. Recordemos que si f de x era coseno de mx, su derivada era menos m seno de mx. No nos olvidemos que hemos visto esos mates, aquí solamente queremos interpretar la parte física de este asunto. Bien, x en función del tiempo. Acabamos de decir que es amplitud coseno de w por t. Si yo derivo, obtengo la velocidad. Derivada del coseno menos seno. Y delante la derivada de w por t. Es como si te dijera, a ver, derivada de 4t, me dirías 4. Derivada de 6t, me dirías 6. Derivada de w por t, me dirías w. Pero como la a está multiplicando, aparece menos a por w. Esta es la expresión que me dice, a mí cómo es la velocidad en ese movimiento. Y fíjate, es fácil ver un detalle importante. Cuando el ángulo sea de 0, que estamos aquí, ¿no? Cuando el ángulo es de 0, estamos aquí. Y cuando el ángulo sea de pi radianes, 0 o pi, el seno de 0 y el seno de pi me da 0. La velocidad vale 0. Lo que están viendo en este movimiento, momentáneamente, esta proyección, este puntito verde, cuando llega aquí se detiene momentáneamente, y cuando llega aquí se detiene momentáneamente, invirtiendo la velocidad. Sin embargo, fíjate qué cosa más curiosa. Cuando el ángulo sea de 90 o el ángulo sea de 270, ves que cuando va aquí 90 la partícula está aquí, pero su proyección está aquí en el centro. Aquí tenía la velocidad máxima. Va hacia allá. Sin embargo, cuando sea de 270, aquí también tenía la velocidad máxima, pero es que iba hacia allá.
al pasar por el centro, obtengo la velocidad máxima tal y como estaba esperando. Vamos a verlo en el ejemplo que les puse antes. Les estaba diciendo antes que x era 4 coseno de 4pi por t. Si yo derivo, chicos, me queda menos derivada del coseno menos seno y delante la derivada de 4pi por t, que sería 4pi, pero 4pi por 4 me queda menos 16pi. Menos 16pi. Recordemos, el periodo, ¿de cuánto era el periodo? De 0,5 segundos, ¿vale? No nos olvidemos. Vamos a ver que es verdad. Mira, chicos, periodo 0,5. Fíjense, ¿dónde estoy en el instante inicial? Fácil, me voy a la t y le digo a la t, por favor, hazte 0. Si ustedes vienen aquí y en la t pone 0, ¿qué te queda? Te queda coseno de 0, y coseno de 0 es 1, y 1 por 4, 4. Inicialmente la partícula está aquí. Sale de ahí. ¿Con qué velocidad? Dile a la t, donde está la velocidad, por favor hazte 0. Si tú te vienes aquí y le pides amablemente que se haga 0, ella te dirá que es seno de 0. Y seno de 0 vale 0. Y 0 por 4 te da 0. Te está diciendo, mira, cuando voy a empezar el movimiento, estoy aquí. Y mi velocidad inicial vale 0. Otro detalle importante, si les he dicho, o hemos visto que el periodo es de medio segundo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar aquí al centro? Pues la cuarta parte de medio segundo. 1/8 de segundo, me explico. El periodo 0,5, que es un medio. Medio segundo. Como este movimiento es simétrico, el tiempo que tarda en llegar al centro sería, el tiempo que tarda en llegar al centro la primera vez sería la cuarta parte, 1/8. Yo te aseguro que si tú te vienes aquí donde está la t, pones 1/8, te va a dar 0, indicando estoy pasando por el centro. Sustituye 4pi por 1/8, te queda pi medios. Pero es que pi medios es 90 grados. ¿Y cuánto es el seno de pi medios? 0. Perdón, el coseno de pi medios, 0. Estoy en el centro. ¿Qué velocidad tengo? Vente aquí y dile a la t, quiero que seas 1/8. 1/8 por 4pi, pi medios. Seno de pi medios, 1. 1 por menos 16pi, menos 16pi. Detalle importante, no solo estás aquí, sino que además, como te da negativo, se está moviendo hacia allá. Menos 16pi metros por segundo. Lógicamente, chicos, si en vez de 1/8 dejo pasar 1/4 de segundo, estaré aquí. Y si estoy aquí, y es verdad todo lo que estoy diciendo, cuando haya la x me va a dar menos 4, y cuando haya la velocidad me va a dar 0. Y es fácil ver que si tú te vienes aquí y en la t pones 1/4, 1/4 por 4pi te queda pi. Pero es que el coseno de pi es menos 1, y menos 1 por 4 da menos 4. Genial, qué bien encaja todo. Y si te vienes aquí y pones 1/4, 1/4 por 4pi te queda pi, y es que el seno de pi vale 0. Te está diciendo, momentáneamente me detengo. ¿Y sabes qué? Para acabar esta parte, ¿cuánto tarda en volver aquí? Otro octavo de segundo. 1/8 más 1/4. Y 1/8 más 1/4 sería 8, 1 más 2. 3/8. Con lo cual he hecho una tontería, porque si aquí es 1/8, y aquí es 1/8, y aquí es otro octavo, 1/8 más 1/8 más 1/8 es 3/8. Lógicamente. Vamos. Una tarde espesa. ¿Qué va a pasar cuando tú aquí vengas y pongas 3/8? Cuando tú aquí vengas, pongas 3/8, ¿sabes lo que te va a pasar cuando tú aquí pongas 3/8?
Vamos a hacerlo. Cuando ahí pongas 3 octavos se te va el 4 con el 8, te queda aquí un 2. Te queda 3 pi medios. Y 3 pi medios es 270 grados. Y el coseno de 270 grados es 0. Te está diciendo, oye, estoy pasando otra vez por aquí, por el centro. Pero fíjate qué bonito ahora. Puesto que cuando tú aquí pongas en la T 3 octavos, te va a quedar el seno de 3 pi medios. ¿Y sabes qué? Que el seno de 3 pi medios es menos 1. Y menos, por este menos te queda más. Te queda que la velocidad es positiva. Es decir, te está diciendo, estoy pasando por aquí, pero además me estoy moviendo hacia allá con 16 pi metros por segundo. Vean que efectivamente todo encaja. Oye, es que no, que te hace ilusión calcularlo para cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, para 0,84, que recuerden que estaba por aquí, pues sustituye y te dará la velocidad. Y un detalle importante, te tiene que dar positiva, puesto que cuando venía por aquí, para 0,84, como para 0,75 pasaba por aquí, para 0,75, para 0,84 está de vuelta. Bien, evidentemente otro detalle importante, fíjate qué cosa más bonita. Estamos viendo que la velocidad aquí era 0, que aquí era 16 pi y que aquí vuelve a ser 0. Evidentemente, la velocidad cambia. Y si la velocidad cambia, tengo que ser capaz de hallar la magnitud física que me diga cómo cambia. Y esa magnitud física es la aceleración. ¿Y cómo la voy a obtener? Derivando el vector velocidad, o la velocidad en este caso. Pues bien, recordemos, chicos, acabamos de ver que X era A coseno de WT. V se obtenía de derivar la posición, que sería menos A W seno de WT. Y la aceleración, pues ¿sabes la aceleración de dónde sale? Pues como su propio nombre indica, de derivar la velocidad. Si yo derivo la velocidad, me encuentro derivada del coseno, la derivada del coseno era el seno, por tanto, perdón, la derivada del seno era el coseno, está diciendo al revés, derivada del seno, coseno de WT, y delante va la derivada de lo que está dentro. La derivada de un número por t es el numerito, W. Pero como tengo un W por fuera, W por W me queda W cuadrado y menos A. Ahí tengo la expresión matemática de esa aceleración, que eso en realidad no hace falta saberlo, puesto que tú cuando tengas la X, en el ejemplo este que te puse antes, que era 4 coseno de 4 pi t, tú no tienes que estarte aprendiendo formulitas de estas. Simplemente derivas, derivada de xv, que acabamos de ver que era menos 16, vamos a borrar para que nos quede todo bonito, menos 16 pi seno de 4 pi t. Y ahora te estoy diciendo, vamos a hallar A. Y mira, es que la derivada del seno es el coseno de 4 pi t. Joder, macho. Se nota que los profes están de tarde, ya no tienen clase, agüita. Bien, coseno de 4 pi por t. Y delante la derivada de 4 pi por t, que es 4 pi. Y ese 4 pi por 16 pi que está delante me queda menos 64 pi al cuadrado. Esta sería, chicos, la aceleración. Y fíjate, súper importante, igual que pasaba con la velocidad, observa que aquí, en este punto, la velocidad era mínima. Velocidad mínima y valía 0, y aquí la velocidad era mínima y valía 0. En los extremos, la velocidad es mínima. En el centro, la velocidad es máxima. Y en este caso vale 16 pi.
Con la aceleración sucede justamente al contrario. Es máxima en los extremos, porque en este caso, fíjate, al pasar por aquí o al pasar por aquí, significa que el ángulo es de 0 o de pi radianes. Y entonces significa que el coseno vale 1 o menos 1. Si el coseno vale 1 o menos 1, implica que me queda este valor, 64 pi cuadrado. Aquí la aceleración será máxima en el extremo. En este ejemplo vale 64 pi al cuadrado. Sin embargo, cuando paso por el centro, la aceleración es mínima y vale 0. Y vuelve aquí otra vez a este lado y la aceleración es máxima y vale 64 pi al cuadrado. Bien, todo este desarrollo que he hecho lo he comentado si elijo como diámetro el eje OX. Vamos a ver rápidamente que si hubiese elegido el eje OY sería exactamente igual. Lo vemos rápidamente. Bien, retomo el dibujo inicial y bueno, aquí estamos viendo que cualquiera de los dos ejes hacen un armónico simple. Yo lo he descrito en torno al eje OX, perfectamente podría haberlo hecho en torno al eje OY. Si lo hubiese hecho en torno al eje OY, sería de la siguiente manera. No me voy a detener, puesto que la descripción es idéntica, pero solo hay que fijarse en lo siguiente. Miren, igual que antes, chicos, si este ángulo es θ, esto sigue siendo la amplitud A, pero yo antes me preocupé por calcular la X. Ahora me preocupo por calcular la Y. Y fíjate que la Y es el lado que está frente al ángulo. Y por tanto utilizaré la definición de seno. Seno del ángulo es Y entre A. Por tanto, chicos, la Y es A por el seno del ángulo. E igual que hice antes, donde está el ángulo pongo lo que vale. Vale W por T. Pues bien, estoy viendo que esta posición Y va cambiando constantemente. Si mi posición cambia, tengo que hablar de la velocidad. La velocidad se obtiene derivando la posición, que sería entonces escribir a W coseno de W por T. W por T. Y la velocidad también cambia, por tanto tendré que hallar la aceleración. Y como estáis viendo rápidamente, me va a quedar menos a W cuadrado seno de W por T. Vean que las expresiones son similares. Tanto en el eje X como en el eje OY se verifica lo siguiente. Fíjense, resulta que A seno WT, esto que está aquí, que es la Y, es esto que tengo aquí. A seno WT. Por tanto, chicos, una de las características de un armónico simple es que la aceleración siempre es proporcional a la distancia al punto de equilibrio. Es decir, que en los movimientos armónicos simples, la aceleración siempre se puede escribir como menos W cuadrado por la distancia. En este caso, como estaba haciendo la demostración sobre el eje OY, he puesto Y. Si lo hubiese hecho sobre el eje OX, hubiese puesto menos W cuadrado por X. Eso es indiferente. Pero es lo que le estaba diciendo antes. Fíjate, aquí era 0 y aquí era máxima. ¿Cuánto vale la máxima aquí? Otra forma de hacerlo, W cuadrado por A. Porque sé que vale W cuadrado por A. Porque cuando llegue aquí, chicos, esto es la amplitud o el radio de esa circunferencia. Por tanto, donde está la Y o donde está la X, pondré A. Y ese es el máximo, W cuadrado por A. Por tanto, es conveniente recordar que el movimiento armónico simple es un movimiento rectilíneo, pero la aceleración no es constante. En los armónicos simples, chicos, la aceleración no permanece constante. Pues bien, espero que esta explicación y GeoGebra te hayan sido útiles para comprender qué es un movimiento armónico simple. Vamos ahora, chicos, a hacer unos cuantos ejercicios. ¿No?